Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Fósiles y más. De nuevo, hoy os presento un vídeo sobre parecidos razonables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues todos los vídeos salen a petición o por ideas que me dan los mensajes que me mandáis a través del canal de YouTube, con dudas, con preguntas, con consultas. Bien, pues hay muchas consultas que me vienen a través de cosas que tiene gente que parecen una cosa y son otra, debido a su parecido. Me preguntan mucho sobre los amonites, ya que yo, bueno, tengo un poco de debilidad por ellos y eso es lo que más me he fijado durante estos años a nivel de fósiles y los he estudiado y demás. Y muchas veces me llegan preguntas sobre fósiles o restos de animales que me preguntan si son amonites, qué tipos de amonites son. Y muchas veces, pues no son amonites, son otro tipo de animales que se parecen mucho, o restos fósiles que se parecen mucho a los amonites o a los amonoideos y no lo son. Entonces, pues bueno, pues aquí tengo un amonite muy chulo que tengo por aquí y bueno, el vídeo en sí es para ver todos esos parecidos razonables con los amonites que hay y que nos pueden dar lugar a confusión a la hora de saber qué tipo de fósil es. La gente que empieza, sobre todo la gente que se empieza a interesar por el mundo de los fósiles y todo esto, pues a veces confunde una cosa con la otra por su aspecto, que es muy habitual y muy normal, porque cuando no te fijas en los detalles o no sabes muy bien diferenciarlos, pues a veces confundes unos animales con otros por el parecido, por la forma, por el tipo de estructura que tienen y demás. Bueno, pues este vídeo es para eso, para un poco ver un poco las confusiones que yo he recibido a la hora de decirme si eran amonites o no los fósiles que me enseñaban. Y bueno, como ha habido mucha variedad, pues he creído conveniente pues hacer un vídeo sobre ello y nada, para que lo veáis y veáis que hay cosas muy parecidas pero que no lo son. Así que os dejo con el vídeo y nada, espero que os guste. Bien, pues empezamos con la presentación de los parecidos razonables. Como veis, aquí os he puesto como portada algunos amonites, que es con lo que más o menos hay muchas dudas a la hora de encontrar restos parecidos a ellos. Los amonites son muy conocidos en el mundo de los fósiles y cuando buscamos fósiles por internet salen muchos amonites y demás. Y bueno, pues hay gente que encuentra cosas que son parecidas, morfológicamente, entonces pues me preguntan dudas sobre si son amonites, qué tipo de amonites son, y a veces pues no lo son, o son parecidos, son otro tipo de fósiles, son otro tipo de cosas, y bueno, vamos un poco a dar esos ejemplos de con qué se puede uno confundir a la hora de encontrar o de ver algún fósil de otra cosa o de otro animal que tiene cierto parecido a los amonites o amonoideos. Este es el aspecto de un amonite, son cefalópodos y bueno, pues para que veáis un poco el aspecto, el que no lo haya visto, pues de cómo son estos o cómo eran estos animales en el pasado. Bueno, pues el primer ejemplo es un ejemplo actual. Fijaros que es como una concha enrollada, se llama Spirula spirula esta especie. Es la única que hay actualmente. Hay otras extintas que son del mismo género, pero no son esta especie. Y bueno, como veis, tiene una forma bastante parecida a los amonoideos o a algunos amonites. Esta cáscara o esta concha, por decirlo así, pertenece a un tipo de cefalópodos como el que veis aquí y estaba en la parte interna, está colocada en la parte interna del animal que os he marcado aquí. No es una concha en sí como los amonites, así que, bueno, para que veáis un poco la diferencia. Y aquí vemos la diferencia y la comparativa que he puesto yo con algunos heteromorfos. Los amonites estos que son semi-enrollados son amonites heteromorfos y como veis tienen cierto parecido. También puede dar lugar a confusión, podemos encontrar algún resto de estas espirulas y buscar por internet a ver qué puede ser y nos salen imágenes de amonites y tipo esto y podemos llegar a pensar
que puede ser lo mismo, pero no lo es. Bueno, es un ejemplo de alguna confusión de estos animales con los amonites. Ahora vamos a ver gasterópodos, que nos pueden llegar también a dar confusión. Bueno, aquí he puesto dos ejemplos de gasterópodos, tenemos los terrestres y los marinos. Como veis, no tienen nada que ver con los amonites, que son cefalópodos, pero sí que nos pueden llegar a dar un poco de confusión a la hora de ver algunos ejemplares en según qué circunstancias, ejemplares fósiles, hablo, y demás. Los gasterópodos ya veis que tienen formas diversas, pero hay muchas que no diríamos nunca que podría ser un amonite, porque ya la forma nos está dando un poco... es diferente, ¿no? La mayoría son alargados y demás, y bueno, ya vemos a simple vista que no. Pero este tipo de forma en concreto, si la encontramos muy aplastada, sí que a veces me han llegado consultas de que si son amonites o no, o qué puede ser. Aquí os pongo un ejemplo. A la derecha vemos un gasterópodo fósil que no da lugar a dudas de que pueda ser un amonite. Evidentemente no lo es y se ve prácticamente fácilmente, pero en la imagen de la izquierda, así a simple vista, parece, si lo vemos de la parte superior, tiene esas vueltas que podría ser un gasterópodo, podría ser un amonite, según quien lo interprete, y este en concreto es bastante plano, no tiene grosor como el de la derecha y a veces da pie a confusión. Si no conocemos bien la anatomía de los gasterópodos, pues hay veces que la gente puede llegar a confundirse y me han preguntado si son amonites o qué son. Pues bueno, pues son gasterópodos. Ahí hay que meterse más a fondo en el tema de anatomía y demás, pero bueno, también es un ejemplo más de algunas confusiones con gasterópodos más bien aplastados o aplanados, ¿de acuerdo? Otro tipo de gasterópodos que también me han llegado a mandar, bueno, preguntándome si son amonites, son los planorbis. Este, por ejemplo, son planorbis, que también son así enrollados, aplanados y dan pie a esa confusión. Luego al final veremos de estos tipos de planorbis el por qué vemos que no lo son. Y otro tipo de planorbis, los planorbiatus, que al principio eran todos planorbis y después los que los separaron en dos grupos, pues también es otro tipo de fósiles que encontramos y que parecen o pueden llegar a parecer amonites o amonoideos. También es verdad que muchas veces el saber dónde los encontramos o de dónde son y de la época que son, pues ya nos va a decir que no son amonoideos. Porque, por ejemplo, estos ejemplares, este en concreto, pues debe ser del Plioceno. Y claro, en el Plioceno pues no había amonites, evidentemente. Y ya, bueno, sabiendo un poco datos del terreno ya podemos descartar. Pero hay gente que no tiene esa facilidad todavía para saber datos del terreno, demás, o lo compran por ahí en alguna feria y preguntan después, porque no hay nombres, si puede ser qué tipo de amonite es directamente. No es un amonite, es un gasterópodo, planorbiatus y demás. Bueno, pues también para que veáis que esto nos lleva a confusiones a veces. Y aquí vemos un poco las diferencias. Vemos arriba monoideos y nautiloideos. He puesto la vista lateral para que veáis la diferencia. Los planorbis tienen una cara plana, como veis, y los planorbiatus tienen tienen una cara más bien, no es plana del todo, y la otra pues que hay una pequeña desviación en la vuelta, como veis, y también nos da esa pista, con diferencia a los nautiloideos y los amonoideos. Bueno, los planorbis son bastante, o planorbiatus, llevan bastante confusión si no sabemos muy bien diferenciar estos fósiles, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo se aprende y al final es como todo, es ir aprendiendo. Otra pregunta súper común, que son estas piececitas que encontramos a veces en la playa. Mucha gente me dice, estuve en la playa no sé dónde y encontré amonites de esos que te gustan a ti y demás. Bueno, pues esto es lo de siempre y bueno, pues tienen esta forma tan peculiar, son muy bonitos y dan pie a que parecen amonites. Pues no lo son llamados bolma rugosa y es el opérculo de la bolma rugosa, que es un gasterópodo actual, con lo cual son piezas actuales. Pero ya os digo que esto se confunde muchísimo. Hay gente que me
me trae de vacaciones, cuando se va de vacaciones, mira, te he cogido esto que son amonites que encontré no sé dónde, y bueno, pues son opérculos de bolma rugosa con esta curiosa forma así enrollada que dan pie a estas confusiones también, pero bueno, que es lógico y normal que desde el desconocimiento pues se crea que podría ser algún tipo de amonite. Y bueno, yo os traslado un poco pues esas preguntas o cosas que me hacen para que veamos esas diferencias y esas confusiones. Pues aquí veis el opérculo, la parte del caracolillo está por la parte interior, por decirlo de alguna manera, y cuando se encuentran, pues se encuentran de esa manera. Bueno, pues otro ejemplo más, la Rotularia spirulea. Este fósil también enrollado, que a veces también puede dar a entender si se encuentra alguno suelto, se ve alguno sueltecito, sin ninguna parte más, a que pueda ser algún tipo de amonite pequeño. Pues realmente son gusanos, anélidos. Ahora veréis un poco la diferencia. Fijaros aquí el tipo, si los encontramos como los de la parte superior de la lámina, da pie a veces también a confusiones. También me han llegado a preguntar si son de algún tipo de amonites deformados y tal. Y bueno, pues o en algún foro lo he visto, o en algún grupo de WhatsApp que gente ha encontrado, esto puede ser algún amonite deformado y tal. Bueno, pues son anélidos y son gusanitos. Como veis en la parte de abajo, que la ampliaré, tiene esta extensión del mismo gusano que a veces se encuentra y a veces no. Entonces cuando, igual que en la parte central también sube el tubito para arriba, a veces no se encuentran estas dos partes y solo se encuentra lo que es las vueltas interiores estas, que dan pie también a un poco de confusión a la hora de saber lo que puede llegar a ser. Pues bueno, no son más que restos de anélidos muy frecuentes en el Eoceno, con lo cual también me voy a lo de antes, que a veces si supiéramos dónde vemos estos tipos de restos, supiéramos qué tipo de terreno es o qué tipo de era geológica pertenecen, ya descartaríamos los amonites de primeras. Pero bueno, a veces no se tiene ese dato, o se lo ha dado alguien, o alguien te da, mira, me han dado esto, que me dicen que es un fósil y parece un amonite, pues que sepáis que no, que son anélidos, gusanos, y que, bueno, también es un fósil un poco que parece una cosa un poco más rara de lo que es y da pie a esa confusión. Y ahora voy a hablar también de foraminíferos. Hay unos foraminíferos muy pequeñitos que también me han preguntado si pueden ser microamonites o amonites muy pequeños, es la Operculina amonoides, que ya el nombre se lo pusieron por lo mismo. Cuando hice el vídeo de los foraminíferos lo expliqué un poco. Tiene la extensión, la especie amonoides, porque tiene cierto parecido a los amonoideos, como veis, incluso tiene como esas cámaras internas y demás que parecen amonites. Sinceramente son muy parecidos, pero otra vez lo mismo, la Operculina amonoidea no aparece en el Cretácico ni en el Jurásico, sino del Paleoceno para adelante. Entonces pues ya descartamos los amonoideos, sino que son foraminíferos. Pero ya os digo, fijaros aquí tenemos una foto de una operculina, y aquí un poco más detallado en dibujos para que veáis que sí puede llegar a aparecer un pequeño amonite y no un foraminífero como lo que es. Por eso también otra de las preguntas que me han hecho alguna vez, si son amonites pequeños este tipo de foraminíferos. Pues para que veáis que el parecido es bastante razonable. Bien, y llegando a una conclusión final, os pongo aquí una foto que encontré por ahí por internet de una matriz con dactiloiceras. Y bueno, el precio es lo de menos, no voy a discutir lo del precio y demás, pero fijaros en el enunciado, ¿no? Un raro fósil, montones con antiguo caracol gasterópodo. Bueno, pues aquí, primero, raro fósil tampoco lo es, porque hay bastantes ejemplares de estos tipos de amonites en Alemania, sobre todo. Y bueno, un antiguo caracol gasterópodo, pues no es un caracol gasterópodo, es un cefalópodo amonoideo. Pero bueno, esto es un anuncio, pero que si no sabemos mucho, pues podemos confundir los caracoles, los amonites con caracoles, los cefalópodos con caracoles, amonites con gasterópodos, para que veáis un poco esta confusión que hay por ahí con todos estos tipos de animales,
que lo que es un animal que tiene esas vueltas se le tiende a decir caracol. Y bueno, es un poco broma, pero si es verdad, mucha gente cuando a mí me gustan los amonites me dicen que sí, los caracoles, eso que te gustan a ti. Bueno, pues ya lo he asumido, ya no me da un poco igual que me digan que me gustan los caracoles, porque al final es normal que te lo digan, ¿no? Pero bueno, es un poco para que veáis unas cosas que son parecidas a los amonites y que, como veis, hay muchas cosas diferentes que no lo son. Y bueno, pues nada, si me preguntáis cosas os lo contestaré y así aprendemos todos también. Bien, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo de cosas curiosas, a veces, ¿no? Y bueno, deciros que para diferenciar un amonite de otros animales o viceversa, pues bueno, no es solo el aspecto físico, sino que a veces hay muchas otras características que nos darán esa información y que, bueno, al final tienes que estudiar un poco los animales, estudiar un poco la anatomía, la forma. Ya sé que los que ya sabemos un poco cómo va esto, a simple vista lo podemos diferenciar muy fácil, pero la gente que empieza o tiene pocos conocimientos o que, bueno, pues es más difícil. A mí, al principio también confundía cosas que ahora me río de mí mismo, pero confundía cosas muy curiosas. Y bueno, es ley de vida, el aprendizaje y el conocer. Así que, bueno, espero haber ayudado un poco. Y como siempre, cualquier duda, pues ya sabéis, ahí está el canal y yo siempre respondo lo que siempre que puedo a todas estas dudas, y es muy bueno porque van saliendo ideas para próximos vídeos. Así que un saludo y gracias por esas ideas que van haciendo más grande el canal. Hasta luego.